Continuando con esta cuestión, obviamente en el caso tuyo tú eres un adulto y aún así siendo adulto, pues te dolió, Ujú. te llevó tu tiempo asimilar, Sí, este, razonar, pensar, ordenar ideas, ¿no? así Te es. llevó tu tiempo y aún así, repito, siendo adultos. Entonces ya hablamos de esa parte, ¿no? Dices que ya lo puedes contar y todo, pasó el tiempo. Ujú. Por cierto, ¿se puede saber cuánto tiempo tiene aproximadamente? ¿Cuánto tiempo ha ¿De pasado de eso? separación? Ajá. 7 años. Bueno, sí, y me imagino que Bueno, después ajá. de algunos tantos años, ya, como que, ¿no? Sí, ajá. Pero vámonos por las partes, honestamente aquí me interesa hablar de la parte de los hijos, ¿no? Son, pues, no sé, probablemente quizá eran niños o mínimo adolescentes, y yo creo que de esa, hay que partir de esa palabra, adolecer. Adolecer del diccionario es carecer de algo. ¿De qué carece un adolescente? De experiencia. Probablemente suene feo, pero de identidad, Ujú. de incluso, ¿por qué no definirse? Que no estén definidos, ¿no? En el aspecto de Sí. emociones, sentimientos, personalidad, cómo interactuar con la gente. ¿Cómo pasa trayendo este tipo de separaciones? Y va para ustedes. ¿Cómo pasa trayendo este tipo de separaciones a los hijos? ¿Cómo los afecta a los menores? ¿Qué pasa? Pues aparentemente supuesto, no, al inicio nada, ¿no? Porque también ellos, y analizándolo, están en una etapa de shock, después de duelo. Y ya hasta cuando se dan cuenta que no hay ese vínculo ya, ni hay la intención por parte de la otra persona, pues sí les duele. Entra la tristeza, entra la depresión, entra también ese conflicto de pensar, fui mal hijo, hice yo algo para que sucediera esto. Siendo que, pues ahora sí, como adultos somos responsables de nuestras acciones y no tendrían por qué pensar eso los hijos. Ajá. Pero, pues sí entra ese duelo de que lo sienten también como traición. ¿Por qué? Porque en este caso eran muy entregados a él. Ajá, era, en el caso del menor, era su adoración, cuando llegaba, cuando venía, no existíamos, nadie, nadie para él, y pues era y cambiaba, o sea, porque nada de decirle, haz esto, el otro, no, era lo que el padre dijera. Entonces, pues sí sintió una traición tremenda, porque dice, entonces, ¿yo qué? Y mis sentimientos y mis emociones y ese cariño y mi confianza depositada, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está ese apoyo? ¿Se fue? Donde que sí se sintieron, o sea, sí está uno, sí estaba yo, y la ventaja que en mi caso, pues había, o bueno, sigue manteniendo una buena comunicación con la familia, o sea, con mi De él. hermano, Ah, de, no, de no, ajá, ustedes. ajá, Ok. de la mía, Ujú. por ejemplo, con su abuelita materna, su tío, o sea, se llevan bien. A ese, en cierto momento, mi hermano tomó, o ¿Como lo el rol? tomaron más o menos como si fuera el sustituto Oh, de ya. la figura paterna. Oh. Y les ayudó porque hubo quien, ¿no? En eventos escolares, no nos vamos lejos, les pega horrores. Y por mucho que digan, no, es que está una madre soltera y soy mamá y papá a la vez, no. O sea, no se puede porque cada quien tiene su rol, ellos lo ven de distinta manera, entonces, sí, o sea, necesitan ellos caerles el 20 o ellos caerles el 20 a los hijos de que, a ver, ya no está, tomó la decisión, pero es más duro, ajá, porque dicen, es que estoy solo, o nada más tengo a mi madre, ajá, o en el otro caso puede ser también, solamente tengo a mi padre, pero hasta ahí. Y por ejemplo, aquí hay un extra, hubo ahora sí, esa ruptura con los hijos, y en el caso del mayor, pasa el tiempo, llega la mayoría de edad, eh, no se le hace como tal un festejo, pero justamente en ese día se manifiesta de nuevo esta persona. Oh. Y vino a moverle su estabilidad emocional rotundamente y uno así de, ¿por qué te pareces? O sea, sé que tal vez sea muy duro de pensar eso de mi parte o decirlo, haberlo dicho, ¿no? Pero pues sí, o sea,
ya habían como que estaban de manera estable, viene y ¡fum! A tirar todo. Ya. Ajá, entonces, pues sí, o sea, no hay que ser tan egoístas, sí pensar en los hijos, de que, ay, no pasa nada, son menores, entienden, no lo sienten, no comprenden. No, y hasta pueden sentir más que uno. Ajá, y tardan mucho más en sanar. De hecho, la verdad, en este caso viste en un punto que la verdad a mí se me hace muy, muy importante. Repito, como dije hace rato casi al inicio del video, cuando uno es joven quizá no tiene esos pensamientos, no tiene esas ideas, pero pues uno se pone a pensar, dices, yo siempre digo una frase que es que si unos, por ejemplo, si una pareja que ya son padres o que todavía no lo son, pero piensan serlo, tuviéramos una bola de cristal, ahora sí, los miembros de una pareja, ¿no? Papá, mamá o bueno, esposo, esposa, tuviéramos una bola de cristal en el que pudiéramos ver qué sería de nuestros hijos si nosotros lleváramos nuestra vida, tomáramos ciertas decisiones, cómo repercutiría a nuestros hijos y pudiéramos ver a nuestros hijos de 15, 20 años en esa bola de cristal, yo creo que muchos, me atrevo a decir que la mayoría, pensarían más de una vez el tipo de cosas que hacen. ¿No? ¿Por qué? Porque, repito, diste en el clavo de algo muy importante. Para mí, por mucho de que sí, y la verdad, se les aplaude mucho a las mamás que tienen a sus hijos, que levantan a sus hijos de cierta edad o quizá desde cero, porque el papá se fue antes de conocer al hijo, por decirlo así, también existe, que los levantaron y se les aplaude y está esa frase de decir, mamá y papá a la vez y se siente chingón y todo eso, pero como lo dijiste tú, hay roles, tienen que estar los dos. Y a pesar de que una de las dos partes, que es la que está, se esfuerza, el hijo no lo va a poder entender porque no puede. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad todavía, porque va a crecer con sus años diciendo en dónde está. Y tocaste el tema de la escuela cuando dices, ¿cómo vas a poder evitar que de repente un día, sin la mala intención del mundo, algún compañerito de tu hijo le diga, ¿y tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? O al revés, ¿y tu mamá? ¿Y tu mamá cómo se llama? Y, y al ser niños, esas cosas son las que nos acordamos para toda la vida. Entonces, así como también hay padres solteros, y mis respetos para esos hombres también, por algo yo creo que no sé, por algo estamos creados como, ¿cómo decirlo? Como macho-hembra en todas las especies, ¿no? ¿Por qué? Porque hace falta de las dos partes, y más en el ser humano, que nace el bebé y el bebé no camina a los 20 segundos como otras especies animales, ¿no? O el bebé prácticamente no se puede, no puede obtener su alimento de una manera autosuficiente, necesita del cuidado, en este caso de los dos. Sí, sabemos que la madre es con quien tiene el mayor vínculo, ¿no? Pero por eso es de que está, ¿cómo decirlo? Está creado así el modelo familiar, ¿no? Y sí, a pesar de que yo entiendo que hay personas que han hecho propuestas de otro tipo y así, que se respetan, honestamente se respetan, pero yo creo que el modelo tradicional por algo ha sobrevivido durante siglos. Esa es la palabra, siglos. Entonces, afecta mucho a los hijos, ¿no? Porque repito, o sea, sin ninguna intención, puede ser algo, literalmente una pregunta tonta, pero un día hay que afrontarlo. Y el joven, el niño, el adolescente, no está listo. Porque ¿a quién le enseña? Quiere decir, vas a contestar esto, tienes que contestar esto. No. Y a pesar de que te lo digas de memoria, cuando sucede, entra en juego esta parte. Nunca sabes cómo te iba a afectar esa pregunta. Y por lo tanto, esto ahora me lleva a decir, en tu punto de vista, ¿qué es lo que esta persona no, no dimensionó, no dimensionó para el, pues sí, el desarrollo en este caso de los hijos? ¿Qué es lo que no dimensionó? O sea, que prácticamente tú me puedas decir, él no pensó en esto, que pudo provocar ta. Más que nada, vuelvo a repetir, porque esto es bien que mal para quien lo quiera tomar en cuenta, para quien no, que lo viva. Quizá hay que vivirlo para decir, me equivoqué, ¿no? Pero hay personas que a pesar de que les está ganando la tentación, dicen, me amarro. Me amarro, ¿por qué? Porque hay alguien que está tomando mi ejemplo abajo, ¿no? Y puede sonar esto súper anticuado, súper cuadrado y lo que ustedes quieran, pero al menos para mí, a mi punto de vista totalmente mío, es de las formas, si no es que la forma más exitosa.
de sacar adelante a lo que le llamamos descendencia, ¿no? Y ya, de ahí sí, también podemos inclinarlo sobre la relación de pareja como tal, el vínculo horizontal. Pero, ¿qué es lo que no pensó esta persona? En nada. No, O claro. sea, es que viéndolo y de acuerdo a los años que han pasado y todo lo que han pasado, la otra persona está como si nada. O sea, no hay remordimiento, las cosas por su mente yo creo que siguen igual, porque pues de vez en cuando sí se comunica con los hijos por mensaje, pero muy efímeramente, hola, ¿cómo estás? Y dices, o sea, todavía a pesar de los años tienes la desfachatez de manifestarte y de esa manera como si nada hubiera pasado. Por eso digo, en nada. O sea, cree que no hubo afectación, que las cosas siguen igual, que el cariño no ha cambiado y cosas que no son así. Ajá, y sinceramente no dudo que en determinado momento que quisiera enfrentarlos o visitarlos de manera directa, va a estar buena la conversación, porque le van a hacer, ahora sí, le van a hacer ver todo lo que él jamás pensó que pasaría o esté pasando. Va a haber, porque va a haber un momento en el cual se lo van a decir. Tal vez sí esperando y, y sí lo hemos pensado y digo, qué feo. Ojalá que cuando esté el lecho de muerte ya por la edad y todo, o sea, va a venir el arrepentimiento, va a querer que estén presentes. Pero si él no cuidó ese vínculo, no cuidó esa relación, no sé qué vayan a hacer. Si vayan a acudir a pesar de que sea su progenitor, su padre, y como socialmente se ha dicho, no, es que es tu padre a pesar de todo, de ser malvado, perverso, ladrón o lo que sea, no lo sé. Ellos tendrán que elegir, tomar la decisión de qué es lo que van a hacer. Pero hasta ese momento es donde esa persona va a dimensionar qué hizo, cuáles son sus resultados. Pero de ahí, en nada. Ok, entonces en pocas palabras queremos decir que todavía no ha llegado el momento, pero le va a llegar, ¿no? Va a llegar el momento en el cual diga, ah, caray, o sea, era esto, ¿no? Ok. Wow, realmente sí suena duro y coincido totalmente. ¿Cuántas personas no hemos conocido, incluso ustedes que nos están viendo ahorita? ¿Cuántas personas hemos conocido, como dices, que están en el lecho, o no en el lecho, pero que quizás se saben enfermos, que quizás se saben que ya les queda poco tiempo, y no sé, mágicamente empiezan a querer arreglar todos sus pendientes, comienzan a querer a desear, ¿no? Comienzan a desear estar bien, terminar en buenos términos con todos aquellos que quizá tienen riñas, rencillas, como dicen por ahí. Y yo creo que ha de ser horrible saber que personas que están en ese grupo son familia, ¿no? Eso ha de ser, y digo ha de ser porque pues habemos personas que tenemos esa bendición, esa ventaja de que al menos con nuestro núcleo familiar las cosas están bien, ¿no? O sea, no es lo mismo con un amigo que quizá con alguien, una expareja o algo así, o sea, no es lo mismo, o sea, a nivel familiar no será igual. Pero bueno, o sea, coincido absolutamente en esa parte. Quiero preguntar ahora en el aspecto, si es que es posible, eh, ¿hubo de tu parte alguna, cómo decirlo, alguna, en pocas palabras, procediste legalmente para cuestiones, ya sabemos, obvias, ¿no? Como pensión alimenticia, o en pocas palabras, que se hiciera cargo de los gastos en este caso, la familia, de los hijos, ¿no? ¿Procediste? Y si sí lo hiciste, ¿qué ha pasado? ¿Fue exitoso? ¿Está en cocción? ¿O de plano no sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, desde el momento que se tomó bueno, más bien yo dije, ya hasta aquí se terminó todo, sí le dije que de manera voluntaria acudiéramos al DIF para que, bueno, se quedara estipulado bien qué es lo que iba a hacer cada parte. Acudimos al DIF, aparentemente todo bien, todo quedó en papel, O sea, perdón, escrito. acudieron ustedes dos, él Sí, y tú. acudimos, ajá. Ahora sí, él y yo fuimos al DIF. eh, Ahí la licenciada dijo que bueno, que quién se iba a quedar con los hijos, ¿no? Con la responsabilidad de los hijos. Pues ya me las quedé. Y él también estuvo de acuerdo, dice, no, De pues acuerdo. ajá, porque por el trabajo, el tiempo, y ya. Dijo, ok.
Él fue el que fijó una cantidad monetaria para los gastos, el sustento de. Pasó el tiempo, pasó un mes, y bye, nada. No respondió. Por un momento dije, bueno, no hago nada, total, yo trabajo, pues puedo, ¿no? Pero después dije, ¿por qué no? Es quitarle cierta responsabilidad. Exacto. Y más que nada que él dijo, nadie lo obligó. Entonces, sí estuve yendo al DIF, la verdad es un trámite burocrático demasiado agotador. Al no haber respuesta por parte del DIF, me mandaron a los juzgados, no recuerdo qué jurisdicciones, que es de lo familiar. Ahí las cosas aparentemente estaban avanzando más rápido. ¿Por qué? Porque pues había suficientes pruebas de que pues él no había cumplido con su parte. Entonces, y que digamos también una, wow, super cantidad, eran como 200 nada más pesos, ¿no? Wow. Entonces, pues ya, se tuvo una audiencia, en una la cancelaron porque no acudió, otra, pues, ahí volteó las cosas, que pues ya estaba manipulando yo a los hijos y a los menores, ¿no? Entonces, pues dije, ¿en qué parte? O sea, no. Pasó el tiempo, el menor llega a la mayoría de edad, ya no procede, porque tiene que levantar la demanda directa del mayor. Entonces ya, se queda por la parte pequeña, supuestamente, y eso tendrá como unos 3, 4 años, que se quedó que ya había una sentencia y que tenía que cumplir. Nada. Me mandan... Perdón, Ajá. interrumpo por una cuestión, y aquí es la verdad a lo que yo quería llegar. En estos tiempos también hay mucho, ¿cómo decirlo?, contenido, aquí también en plataformas como YouTube y redes sociales, que los hombres generalmente ahorita tienen una desventaja muy grande respecto de las mujeres en cuestiones legales, desde cuestiones de, pues, acoso, abuso, en cuestiones también de, pues, en pocas palabras, de que ya no se le puede ni decir ni tocar prácticamente a una mujer, ni, a veces, ni siquiera voltear a verla, porque puede haber consecuencias contra el hombre. Y obviamente si hay familia, la mujer prácticamente truena los dedos y prácticamente a él le quitan todo lo que tiene. Le quitan pues propiedades, sueldos y todo eso. Ahora, no quiero decir que no puede, que no sea así. Yo creo que hay casos que es así. Y cuando digo yo creo, es que aparte, bueno, más bien, entonces no tendría que decir yo creo. Sí hay evidencias que hay casos también así, en donde la verdad honestamente hay mujeres que sí pues, se pasan de lanza, ¿no? Y todo eso, y está documentado, o sea, hay muchos testimonios, repito, o sea, en muchos lados, en internet. Pero yo te hice esta pregunta y vuelvo a repetir una vez más, perdón por interrumpirte, pero yo quería saber si realmente esto era infalible, si era infalible. ¿Por qué? Porque si realmente fuera así como se dice, si fuera 100% como se dice, pues entonces yo creo que tu caso no hubiera sido complicado. Si había pues más de un hijo, por lo que estoy entendiendo, y él fue quien se fue, y él fue quien en presencia de las autoridades a las cuales asististe, dijo, no hay problema, yo voy a responder, es para que todo hubiera sido rápido. Es para que, pues, poco o mucho, o lo que iba a dar y todo eso, lo hubiera dado durante todo el tiempo que ha pasado. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, esa es mi pregunta, ¿qué pasó? Si realmente la mujer tiene todo acá, y ojo, no estoy victimizando a las mujeres, ni tampoco estoy como que diciendo que en pocas palabras los hombres son mentirosos. No, porque habemos personas, no importa si somos hombres o mujeres, que honestamente somos, la verdad hay personas que somos muy desgraciados, que la neta solamente queremos saber qué le sacamos a la otra persona o cómo nos libramos de otras personas. O sea, somos personas. No es de que yo no quiero que la tomen solo mujeres o hombres, no. Simplemente que se me hace también importante decir que tampoco es que todo sea totalmente blanco o totalmente negro. Y aquí tenemos un caso y por eso lo estoy preguntando.